la bienvenida a todos. Gracias a Dios que estamos congregados y que hoy vamos a ver un tema que es muy común en todas las iglesias, en todas es demasiado común. Y hoy queremos que esta palabra de verdad que se escuche, que se arraigue y que se ponga en práctica. Por eso Dios la pone en la Biblia. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:17 y le voy a pedir a Lucky que lo lea. 1 Tesalonicenses 5:17. Diecisiete. Orad sin cesar. Orad sin cesar. Este es el título de este estudio. Y a mí me sorprende que el apóstol Pablo lo tenga como una instrucción, orad sin cesar. Y para poder entenderlo, debemos saber que no siempre Dios estuvo a nuestro alcance para escucharnos. No siempre Dios ha estado para responder las oraciones. Y aquí, en esta carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo les da esta instrucción: orar sin cesar. En el 2013 me convertí a Cristo y compré un libro supuestamente cristiano que se llamaba La Mujer de Fe. Y en esta historia, en este libro, la autora del libro dice: no te preocupes si no puedes orar, no te satures. Y ella puso su programa: el lunes sí ora, el martes no, el miércoles sí. No te preocupes si no oras, no te compliques. Y en ese entonces yo lo creí. Pero leyendo este texto, orar sin cesar, ¿qué es lo que significa, Miguel Ángel? Orar sin cesar. Que en todo momento estemos orando, aun cuando estemos trabajando, cuando estemos viajando, en cualquier momento que tengamos un espacio orar, comunicarnos con Dios. Que no lo dejemos de hacer. Y esto hoy queremos entenderlo. Orar significa acercarse a Dios, buscar a Dios. Orar significa clamar, orar significa rogar, orar significa suplicar, orar significa pedir el favor de Dios. Es un tema demasiado escuchado. Hoy vamos a ver algunos textos que nos van a ilustrar el significado verdadero de la oración. Y le voy a pedir a Karina que lea Esther 4, versículos del 15 al 16. Esther 4, del 15 al 16. Dice la palabra de Dios. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Ahora vas a leer Esther 5, del 1 al 3. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. ¿Hasta cuál?
Hasta ahí está bien. Bueno, en esta historia que parece muy larga, es necesario entender algo. Esther era nada más y nada menos que la reina de Persia y era esposa del rey Asuero, rey. Pero este rey, por un mal consejo de Amán, que era su mano derecha, dictó una ley para matar a todos los judíos en un solo día. Entonces Esther, siendo judía, se entera de esto y convoca a Mardoqueo, a su tío, para que todos ayunen y oren, para que Esther pueda tener el favor del rey. Entendamos esto. Había una situación difícil, había una ley que se tenía que cumplir. Y aquí lo importante es que nadie podía presentarse delante del rey sin previa cita. Entonces la reina Esther tenía que abogar por su pueblo, iba a violar esta ley, porque antes de ver al rey tenías que pedir cita y ella no pidió cita. Pero ¿qué le dijo a Mardoqueo? Convoca a todos los judíos en Susa que oren y que ayunen por 3 días por mí, porque yo voy a ir a hablar con el rey Asuero. Y entonces aconteció que al tercer día, después de que hubieron orado, después de que hubieron ayunado, Esther se presenta en el palacio del rey, el rey en su trono. Y entonces cuando el rey extendía su cetro, significa que aceptaba a la persona. Entonces la reina Esther estaba dispuesta a hablar con el rey, sabiendo que estaba en riesgo su vida. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que el rey aceptó, extendió su cetro y la reina Esther tocó la punta y le hizo la petición y el rey Asuero cambió la ley, ya perdonó a los judíos y a quien mató fue a Amán. O sea, quien murió en la horca fue Amán. Es una historia preciosa. ¿Qué es lo que queremos ejemplificar aquí? Que aunque Esther era la reina, tenía autoridad y tenía ciertos privilegios, ella acudió a Dios para buscar el favor de su esposo el rey y acudió y solicitó a todos los judíos, vamos a orar y ayunar. Esto habla de humildad. Esto habla de que cuando hay un problema serio o aunque no sea serio, nosotros debemos hacer lo que han hecho los hombres de Dios para que podamos tener el favor de Dios. Hay otra historia que no la vamos a leer, pero segurísimamente ya lo han escuchado. Creo que ustedes han escuchado que el rey David iba a tener un hijo con la mujer de Urías. Pero Dios hirió al niño y enfermó el niño. Cuando el rey David se enteró de que el niño estaba enfermo, vio, en el momento que estaba enfermo su hijo, se postró para orar. Y estos 7 días que duró, el rey no comía, no se bañaba y oraba. Sus sirvientes estaban preocupados. Ven, rey, ven a comer, ven a bañarte. No quiso comer. Estaba orando, estaba rogando. ¿Y saben qué es lo impresionante aquí? Que oró el primer día, Dios no le dio respuesta. Oró el segundo día, Dios no le dio respuesta. Oró el tercer día, no le dio respuesta. El cuarto. Y para el 7º día, ¿saben qué pasó? Que el niño murió. ¿Qué fue lo que hizo el rey David después de la muerte? Cuando los sirvientes vieron que el rey estaba triste mientras el niño vivía, dijeron, wow, si estando vivo el niño, el rey estaba tan triste sin comer, ¿qué va a hacer el rey si le decimos que el niño ha muerto? Podría ser una locura. Pero David se dio cuenta de que el niño había muerto y preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí. ¿Saben qué hizo David? Se levantó, se ungió con aceite, se cambió de ropa y ¿saben qué? Se fue al templo y se postró y oró a Dios. Y de esa oración, ¿saben qué pasó? Que agarró fuerza el rey David,
a pesar de su gran dolor, a pesar de su gran tristeza, a pesar de lo que estaba aconteciendo en su vida, ¿saben qué? Luego se fue a su casa, pidió de comer y se bañó y pidió de comer. Y sus sirvientes le dicen, rey, ¿qué has hecho? Porque el niño viviendo tú estabas triste, pero ahora. Y él contesta, cuando el niño aún vivía, yo rogaba a Dios si pudiera salvarlo. Muerto el niño, él ya no volverá, yo iré a él. ¿Esto qué nos indica, hermanos? Que la oración es de súplica, es de ruego. Y nosotros no podemos condicionar a Dios. El rey David no se enojó contra Dios. Y él estuvo clamando, estuvo suplicando, estuvo orando, estuvo rogándole a Dios que salvara al niño. ¿Cuál fue la respuesta? Negativa. No. ¿Y qué hizo el rey David? Fue al templo, oró, se postró y de ahí Dios lo fortaleció y continuó su vida. Hemos visto dos ejemplos de dos personajes que tenían autoridad, la reina Esther y el rey David, que ellos descubrieron que Dios podía hacer todo y ellos clamaron. La reina Esther, antes de pedir el favor del rey Asuero, primero pidió el favor de Dios para que ella tenga gracia delante del rey Asuero, siendo su esposo y siendo ella la reina. Habla de humildad, habla de sumisión, lo mismo que el rey David. Y hay otra historia que a mí me gusta muchísimo, que lo hemos mencionado muchas veces, la mujer cananea. ¿Recuerdan cuando la mujer cananea pasaba Jesús por su lugar? Y entonces ella clamaba y le decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y Jesús no respondió nada. La mujer que hizo, corrió tras Cristo y los apóstoles, los discípulos le dijeron, despídela, viene gritando tras nosotros. Jesús se vira y le dice, no he venido sino por las ovejas perdidas de Israel. La mujer, al escuchar la respuesta de Cristo, se tiró a los pies de Cristo a rogarle, por favor, ayúdame, te lo suplico. Y Jesús le dice, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Y la mujer dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de los amos. Jesús se impactó de la humildad de esta mujer y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue libre en ese momento. Estas tres historias nos muestran que la oración, hermanos, es humildad. La oración significa reconocer que nada podemos lograr sin Dios. Significa que tenemos a Dios vivo y que debemos acudir a Él antes de tomar una decisión. Y que tenemos que acudir a Él antes de cualquier enfrentamiento de la vida. Todos los días tenemos retos que enfrentar. Todos los días tenemos dificultades que resolver. Todos los días tenemos problemas, hermanos. Entonces, orad sin cesar, aunque es una instrucción imperativa, debemos verlo como un privilegio, debemos verlo como una oportunidad de platicar nada más y nada menos con el Omnipotente. Porque el único que nos puede ayudar, el único que nos puede solucionar, el único que nos puede levantar, el único que puede darnos fuerzas, darnos paciencia para enfrentar cualquier situación difícil, se llama Dios, se llama Jehová. Esto es importante que lo entendamos, hermanos. Es importante. Sorprende esta palabra, que el apóstol nos tenga que decir, orad sin cesar. Cuando no hemos entendido que Dios omnipotente es el Dios de lo imposible. Cuando todavía no hemos entendido que nosotros como criatura, como creación, podemos ser escuchados por el Creador. Y el Creador puede respondernos a nuestras peticiones. Esto es importante que lo es importante que lo analicemos. Y nuestro modelo perfecto, nuestro modelo
wow, impresionante, es nuestro Rey Jesús, que tuvo una vida de oración. Y esto lleva, escuchen, una maravillosa enseñanza, porque la reina Esther era reina de Persia, el rey David, rey de Israel, pero Jesucristo era el hijo único engendrado por Dios, y lo que hacía era orar. Vemos la humildad de Cristo, que no porque sea hijo de Dios, no, mi Padre me va a conceder lo que quiero. Él siempre oró. Hay muchos textos que no los vamos a leer, pero ustedes búsquenlos, donde dice que Jesús oró toda la noche. Toda la noche suplicaba al Padre en beneficio del prójimo. Oró, y nos deja un modelo hermoso y precioso para orar. Pero antes tenemos que entender que Dios no está obligado, escúchenlo, a escucharnos. Que Dios no está obligado a respondernos. Que Dios no está obligado a prestarnos atención, porque nosotros le hemos dado la espalda muchas veces a Dios. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la gracia, la generosidad y la bondad de Cristo Jesús, el velo se rasgó. Y hoy vamos a entender qué significa que el velo se rasgó. Escuchen esto, hermanos. Hubo un tiempo en el que nadie podía entrar al lugar santísimo excepto el sumo sacerdote. El lugar santísimo en el tabernáculo o en el templo estaba el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Entonces el lugar santísimo tenía una cortina gruesa y una cortina pesada, en el que cada año el sumo sacerdote entraba con sacrificio para pedir por los pecados del pueblo. Cuando Cristo muere, este velo se rasga, lo que significa que Cristo abre el camino para todos los creyentes, que Cristo abre el camino para todos los cristianos, para que puedan tener acceso a la presencia de Dios, sin previa cita, óiganlo bien. Y estamos hablando de un rey del universo, y estamos hablando del hacedor de todo lo visible y de lo invisible. Entonces Cristo abre camino a la presencia de Dios 24 horas del día, bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento, sin necesidad de intermediarios, porque tenemos un sumo sacerdote que se llama Cristo Jesús, que Él ha ofrecido el más excelente sacrificio por el perdón de todos. Es su propia sangre. Él es nuestra propiciación. Y hoy nosotros podemos orar a Dios, podemos clamar al Padre, podemos estar en el lugar santísimo. Es más, mejor aún, nosotros somos el templo vivo de Dios. El Espíritu Santo mora en nuestro interior. Entonces, cuando entendemos que Dios no está obligado a escucharnos, no está obligado a respondernos, y que el velo se ha rasgado, que Dios nos acerca a la presencia de Dios, hermanos, no desaprovechemos la oportunidad. ¿Qué nos impide orar? Los afanes. ¿Qué nos impide orar? El orgullo. Cuando una persona piensa que Dios está obligado a cuidarlo, a sanarlo, a protegerlo, ¿da por hecho que Dios lo va a hacer? No, hermanos. Antes de tomar decisiones importantes, empecemos por el principio. Primero se empieza por el principio. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios es el principio. Es el principio de tu día hoy. Es el principio de tu vida. Es el principio de la vida de tus hijos. Es el principio. El principio no es tu trabajo. El principio no eres tú. El principio no es tu casa. El principio no es el dinero. El principio se llama Dios. Y debemos empezar por el principio, dándole gracias a Dios. Debemos empezar por el principio, invocando a Dios, dándole gracias por la vida y por tantas cosas. Me encantó cómo empezamos hoy con el pastor Gonzalo, dando gracias, dando gracias. Y Jesús dice también, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y siempre recordemos esto, nosotros no nos creamos solos, tenemos un creador. ¿Quién nos impide orar entonces? Nos damos cuenta que tenemos nosotros la capacidad de hablar
y tenemos el privilegio de orar y la oportunidad de orar. Sorprende en el Getsemaní la oración de Jesucristo. En Mateo 26, 36, 46, y le voy a pedir al pastor Gonzalo que por favor lo lea. Mateo 26, está larguito, pero es para que nos refresque la palabra, la oración de Cristo. Mateo 26, del 36 al 46. Amén. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos de nuevo, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Amén. En esta porción preciosa, hermanos, que esta palabra entra en nuestras entrañas. Jesucristo, el Hijo único, engendrado por Dios, oró, clamó antes de su Calvario, antes de ser entregado. Estaba a punto de iniciar con la paga de nuestros pecados. Estaba a punto, y él no dijo: como soy el Hijo de Dios, no necesito orar. Dijo: a la verdad, la carne es débil, el espíritu está dispuesto. Y dice la palabra, 3 veces le pidió a Dios la misma petición. Si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible, evita este sufrimiento, Padre. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No. La respuesta de Dios fue no. ¿Se enojó Cristo? No se enojó. Y saben que aquí lo más importante y grandioso, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿De dónde agarró fuerzas Cristo para soportar el Calvario? ¿De dónde agarró fuerzas Cristo para resistir tanta golpiza? ¿De dónde agarró Cristo fuerzas para liquidar nuestra gran deuda? De la oración. Dios le dio esa capacidad. ¿Qué significa entonces? Que si tú has estado pidiendo a Dios algo, has estado clamando a Dios y la respuesta es no, no te preocupes. Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar el valor, Dios te va a dar la paciencia que necesitas para soportar esa experiencia. Nos damos cuenta, hermanos, que nosotros cuando no oramos somos soberbios. Porque cuando una persona no clama a Dios, no se arrodilla, no suplica, es como decir: yo puedo solo. O es como decir: Dios está obligado a hacerlo porque soy cristiano, porque me porto bien. Cuidado con la arrogancia, cuidado con la soberbia, cuidado, hermanos. Jesús nos enseña que dependía de Dios y oraba en todo momento. Podemos nosotros concluir que orar sin cesar es una instrucción, es un mandamiento, pero verdaderamente es un privilegio grande ser escuchados por el Altísimo, por el Omnipotente, que es una verdadera oportunidad de entrar al lugar santísimo a dialogar con nuestro Padre Celestial, con el único que nos puede ayudar bajo cualquier circunstancia. Orad sin cesar. El único que nos puede ayudar es Dios. Que si tenemos la fe en Dios, que si ponemos nuestra fe hacia Dios, si tenemos la convicción y la certeza que Dios es el Dios de lo imposible,
debemos orar sin cesar, en todo momento, porque escuchen, la oración a Dios puede desatar el poder de Dios. Pero oigan esto, la oración a Dios. Revisen el Antiguo Testamento, revisen el Nuevo Testamento y todas las oraciones son dirigidas al Padre, a Dios. Si uno dirige su oración a otro ser espiritual, no va a desatar el poder de Dios, pero sí va a desatar la ira de Dios. Entendamos esto. La oración siempre es a nuestro Padre Celestial como cristianos. Si tú te diriges a otro ser espiritual llamado ángel o llamado alguna virgen, vas a desatar, pero la ira de Dios. Y más vale que lo analices para que no provoques la ira de Dios sobre tu vida. Todos tenemos la capacidad de orar. El Espíritu Santo nos guía en nuestra oración. Y cuando la persona ora, está buscando protección, sabiduría, fortaleza, bendición, el favor de Dios, el perdón de Dios. Qué maravilla poder entrar, orar y pedirle perdón a Dios. Pedir a Dios, agradecer a Dios. Es una oportunidad única. Orar es la oportunidad única que tenemos para acercarnos a Dios y establecer un contacto consciente, una relación verdadera para que Cristo Jesús influya en nosotros y nuestras decisiones sean las correctas. Orar significa, hermanos, reconocer, entender, aceptar que no podemos sin Dios, que lo necesitamos en todo y para todo. Orar significa que muchas veces no sabemos cómo vivir. Y es un acto de humildad. Recordar que somos polvo. Y que somos polvo y volveremos al polvo. Que por la generosidad de Dios hoy despertamos con vida. Así que, hermanos, esta es la palabra. Orar sin cesar. Vamos a cerrar este momento y luego vamos a hacer oración por nuestras peticiones. Le voy a pedir a Selene, termine la oración, por favor. Señor, te doy gracias por esta noche, te doy gracias por cada palabra que nos diste hoy, que entendamos lo que tú nos quieres decir, que no solamente nos haya entrado por un lado y nos haya salido por el otro. Te pido que cada uno de nosotros, los que estamos presentes, pueda entenderte y pueda tener una comunicación contigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.